no era como de esto, pero yo dije, pues, ¿cuánta gente no escribe y dice cosas que son basura, hermanos? Entonces, pues hay que compartir bendición, un saludo para ellos. Entonces, busquen sus Biblias, hermano. Acompáñenme en sus Biblias al Salmo 127, un salmo muy, muy conocido. Salmo 27. Salmo 127 es donde estaremos exponiendo la palabra de Dios en esta mañana. Ay. Salmo 127. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Sí. Muy bien. Oren también, hermanos, porque ya no tenemos material para evangelizar. Yo en mi casa también ya no tengo. Entonces hace falta ir a San Felipe Torres Mochas por material. Y ahorita que no voy a estar yendo al seguro por falta de que no dispongo del carro para mover lo que ocupamos llevar. Entonces, a ver si platico con el hermano para ir un domingo en la tarde en una carrerita por material para evangelizar, a ver si hay Biblias, porque seguimos en pie con lo de salir a evangelizar, mis hermanos, Entonces estamos ahí. Yo pensaba en que fuéramos la próxima semana, pero no tenemos material para evangelizar. Sí, tenemos aquí. ¿Sí? Sí, quedaron bien mucho las manos. Bueno, entonces ahorita vemos qué podemos hacer. Muy bien, mis hermanos, Salmo 127. Yo voy a leer el 1, usted ayúdeme con el 2 y todos nos reunimos en el 5. Amén, mis hermanos. Salmo 127 dice así la palabra de Dios. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guarda. Por más que os levantáis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado da Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos sabios de la juventud. Leemos el 5. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Vamos a orar. Bendito Padre, queremos rogar de tu bendición, mi Dios, en esta mañana, para que a través de la exposición de tu palabra, nuestros corazones sean confrontados a través de tu palabra, pero al mismo tiempo que nuestros corazones sean confortados, sean restaurados a través de tu palabra, porque creemos que tu palabra es viva y es eficaz. Yo te ruego, Padre, que me uses, mi Dios. Reconozco que solamente soy un vaso de barro frágil, débil, en el cual se ha depositado un tesoro, no solamente en mí, sino en mis hermanos, mi Dios. Yo sé que tú conoces mis incapacidades, mis debilidades, mi Dios, pero yo confío más bien en lo que tú puedes hacer a través de mí, en lo que tu Espíritu Santo hace a través de tu palabra, convencer nuestros corazones, redarguirlos, animarlos, confortarlos. En ello confío, como siempre lo he hecho, mi Dios, en que tú hablarás en esta mañana a nuestras vidas, que usarás mi persona, mi Dios, para hacer de bendición a mis hermanos, porque entendemos que todo se trata de ti y que nada se trata de mí. En el nombre de Jesús te lo rogamos y te lo pedimos. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos, pueden tomar su lugar. Seguimos con los salmos. No sé hasta cuándo, pero mientras tanto seguimos con los salmos, ¿verdad? Preguntando cada semana. ¿Ha sido de bendición la exposición de los salmos, mis hermanos? Yo creo que sí. Entonces hoy el salmo a considerar es el salmo 127. Por muchos es un salmo muy conocido. De hecho hay muchos cantos de varios géneros de este salmo. Hay uno muy conocido en el género de rondalla, ¿verdad? Que lo canta la rondalla Sinaí. El salmo 27 lo canta casi tal cual, ¿verdad? Entonces el salmo 27 es el salmo para considerar en esta mañana. Hace como unos 20 años, mis hermanos, a partir de que ya entiendo que ya tengo 40, ¿verdad? Entonces más o menos me ubico unos 20 años porque sé que tenía como 20 años en ese entonces. Estaba escuchando a un predicador muy joven. Creo que esa vez yo prediqué
habían hecho como un maratón de predicadores, como predicadores principiantes que estaban como en un tipo de preparación, y se hizo como una campaña, se le llamaba en ese entonces, donde iba a haber varias iglesias invitadas y las iglesias iban a llevar a sus predicadores en preparación, ¿verdad? O aquellos que aspiraban a ser predicadores. Yo nunca pensé que iba a ser predicador. Todo comenzó con que había un hermano que tenía el ministerio de dar el versículo de memoria cada 8 días. Él escogió un versículo de memoria y añadido a la lectura bíblica, pues pasaba a este hermano. De hecho, creo que era el papá de mi esposa el que en ese tiempo daba el versículo de memoria, y luego tomaban turno otras personas y solamente pasaba, lo leían, había que decirlo de memoria. Entonces un día creo que el papá de mi esposa o el hermano en turno creo que no estaba, y me dijeron, ¿cómo ves? ¿Podrías compartirnos un versículo de memoria? Y yo dije, pues sí, claro. Y no, y pues yo tenía miedo, temblaba, ¿verdad? De hecho recuerdo que cuando me tocaba dirigir cantos la presión se me bajaba. Entonces ha sido un entrenamiento. Una vez literalmente la presión se me bajó, hermanos, cantando con la rondalla que estaba ahí en turno en ese entonces. Entonces yo empezaba a compartir como un versículo de memoria, pero no solamente lo decía de memoria, sino que daba una explicación ya de lo que el versículo decía. Entonces en ese entonces se hizo ese maratón de predicadores. Y en el turno de un predicador que también era joven, hijo de un pastor, estaba predicando el tema, no sé cuál era el tema ni el versículo, pero creo que estaba hablando de un tema acerca de la familia. Entonces este joven, que hoy en día creo que ya no predica, él dijo las siguientes palabras: para que una iglesia sea fuerte, se necesita que los matrimonios sean fuertes. Y al igual que lo que el hermano dijo en ese momento, y como otras tantas cosas que en su momento he citado con ustedes, yo nunca fue mi deseo como guardarles en mi corazón, pero por alguna razón se quedaron en mi mente. Y hoy entiendo, hermano, que este joven, a través de la palabra, de lo que estaba predicando, tiene razón. Porque para que una iglesia sea fuerte, obviamente necesita ser una iglesia centrada en Cristo. Pero para que una iglesia sea fuerte, las familias necesitan ser fuertes. Ahora, quiero añadir algo que el hermano simplemente se limitó a decir. Quiero decir que para que una iglesia sea fuerte y los matrimonios sean fuertes, implica que las familias, o que cada familia necesita ser cristocéntrica, que Cristo sea el centro de esa familia, y que esa familia entienda que cada uno debe de estar llevando su rol de acuerdo al rol que Dios le ha dado a cada uno, y no solamente llevar el rol que Dios le ha dado a cada uno, sino también en dependencia total de Dios. Esto significa que el varón está haciendo su rol de varón, que él está asumiendo su responsabilidad, su masculinidad, está llevando sus responsabilidades, no solamente de llevar dinero y comida a la casa, sino que está al pendiente espiritualmente de su vida primeramente, de la vida de su esposa y de la vida de sus hijos. Eso en dependencia total ¿de quién? De Dios primeramente. Y la esposa por igual necesita entender que debe someterse a su esposo, no que su esposo la someta, no. La Biblia no dice eso, dice que la esposa en amor debe someterse a su esposo, ¿verdad? Y que los hijos deben obedecer a sus padres. Cuando eso sucede, mis hermanos, y la iglesia se compone de esas familias, las familias la iglesia es fuerte, porque si no es así, si no comienza todo en la familia, mis hermanos, desgraciadamente las iglesias van a ser vulnerables. ¿Por qué? Porque si en la casa los roles no se están llevando de acuerdo al orden de Dios y en dependencia de Dios, en la iglesia no va a funcionar de otra manera. ¿Por qué? Porque imagínate en una familia donde los pantalones los lleva la esposa y el mandil lo lleva el esposo. Las cosas no suceden, hermanos, ¿verdad? Donde está, en vez de que se esté llevando a cabo el patriarcado, donde el hombre sea el responsable del hogar, ¿verdad? Donde si no es así y por ende es al contrario, donde esté el feminismo dentro de un hogar, pues hermanos, las cosas en la iglesia no funcionan, porque no es el orden, no es el rol de Dios, y significa que es una familia que no está dependiendo ¿de quién?
que no está dependiendo de Dios, por mucho menos puede decir que es una familia cristocéntrica, que su vida, su familia, su matrimonio está funcionando alrededor de Cristo. Por eso, añadido a lo que dijo este hermano joven, el cual es mi amigo, entiendo que si las familias son fuertes, ¿verdad? La iglesia por ende va a ser una iglesia fuerte. Entonces, mis hermanos, hoy aprenderemos dos sencillos puntos en el Salmo 127. El primero lo vamos a aprender del versículo 1 al 2. Y el primer punto es la soberanía de Dios en nuestras vidas. Es algo muy importante que debemos entender y que va aunado a lo que acabo de decir de la familia. Y tú te vas a ir dando cuenta del por qué digo esto. Primer punto, la soberanía de Dios en nuestras vidas. En nuestras vidas. Y cuando hablamos de la soberanía de Dios, ¿a qué nos estamos refiriendo? Si alguien dice, es que Dios es soberano, pero Él no gobierna en todo, ¿qué está queriendo decir? Que entonces Dios no es ¿qué? Que Dios no es soberano. Entonces, cuando hablamos principalmente de la soberanía de Dios, es que es la autoridad suprema por sobre todas las cosas, y que Dios gobierna por sobre todo, y Él hace lo que quiere, cuando quiere, y como Él quiere. Entonces, debemos entender que en el Salmo 127 se nos habla acerca de la soberanía de Dios y en nuestras vidas. ¿Por qué? Lo notamos en las primeras líneas del primer versículo o pasaje, llamémoslo así, en donde dice, si Jehová, fíjense bien, si Jehová no edificare la casa. Pon atención, Jaro, fíjate lo que dicen las primeras líneas. Si Jehová no edificar en la casa. Eso significa que hay como una condicionante, ¿verdad, mis hermanos? Es como el pasaje de San Juan 6:44. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y si el Padre que me envió no le trajere, se le conoce como una condicionante. O sea, tiene que suceder algo. Si Jehová no edificare la casa, o sea, si no es Dios quien trabaja y obra soberanamente en la casa. Ahora vamos a entender paso a paso a qué se refiere con la casa. Entonces, si no es Dios quien obra en la casa, dice las siguientes palabras: en vano trabajan ¿quiénes? Los que le edifican. Entonces, como dije que iba a predicar de una manera muy sencilla, otras versiones lo que dicen es que todo depende de Dios. Todo depende de Dios. Entonces, lo que estoy queriendo decir, que en nuestras vidas todo depende de la soberanía de Dios. Amén, mis hermanos. ¿Y a qué me refiero con todo? Todo. Entonces, lo que significa si Jehová no edificara la casa, significa que todo depende de la soberanía de Dios, o todo depende de la voluntad de Dios, porque al final Dios es quien permite o no permite que las cosas sucedan. Amén, mis hermanos. Entonces, ¿a qué me refiero todo? Ahora quiero que consideremos en esta mañana esta pregunta, que puede ser muy profunda o que la pude formular con muy poca profundidad. Amén, mis hermanos. La siguiente pregunta a considerar es: ¿qué es todo sin Dios? Si consideramos todo como un todo. ¿Sí me explico? Ahora, para explicar un poco más, hermana Ana, ¿qué es el universo sin Dios? Pues nada. ¿Qué es el universo sin Dios? No es nada. No es nada. ¿Qué es el cosmos? O todo lo que está, llamémosle así, en el segundo cielo, las estrellas, las constelaciones, el sol, la luna. ¿Qué es todo eso sin Dios, mi hermano? ¿Qué es todo eso sin Dios? Nada. ¿Qué es? ¿Qué es de nuestras vidas sin Dios, mis hermanos? Nada. Por eso este pasaje, al decirnos que todo depende de Dios, o dicho de otra manera, es que si Dios no construye, dicho de otra palabra, como lo dice otras versiones, si Dios no construye nuestras vidas, si Dios no es quien está edificando nuestras vidas, dice la siguiente palabra. Fíjense la palabra que usa: en vano. ¿Qué es vano? Efímero. Es banalidad. No sirve para nada. En vano. Y luego dice la palabra: trabajan los que ¿quiénes? Los que la edifican. Ahora, algo a considerar en esta mañana es preguntarnos si ciertamente entendemos este pasaje como literal.
como una casa, o que puede referirse a nuestro hogar, ¿quiénes son los que ciertamente estamos trabajando para edificarla? Si se refiere a la familia, ¿quiénes? Nosotros mismos, o sea, porque la familia es el conjunto del papá, la mamá, ¿verdad? Y los hijos. Entonces, los que la edifican somos nosotros, y entendemos el pasaje literalmente de que puede referirse al hogar, o más literalmente a alguien que edifica a una casa. De hecho, hay otra versión que en vez de decir los que la edifican, en vano trabajan los albañiles. Entonces, entendiendo este pasaje literalmente, pero podemos entenderlo que si se refiriera a la familia, se refiere a nosotros, mis hermanos, porque entendemos que nosotros sin Dios, ¿verdad? En nuestras vidas simplemente y sencillamente no somos nada. Ahora, por eso hice mención de lo que dice una otra versión, de que todo depende de Dios, o a menos que Dios esté obrando en nuestras vidas, puede ser en vano todo lo que nosotros estemos intentando hacer por nosotros mismos o por los demás, llámese como se llame, por obtener hasta una casa, entendiéndolo muy literal, o por todo lo que estemos intentando hacer en nuestras propias fuerzas, por nuestra propia familia. Entonces, por eso la pregunta es, ¿qué es todo sin Dios? Todo sin Dios no es nada. Entonces, ¿quién el universo necesita a Dios como creador? ¿Lo necesita? Sí, porque Dios es el creador. Entonces Dios no necesita al universo para hacer ¿qué? Dios. Para ser Dios, porque Dios es el creador del universo y de todo cuanto existe. Eso es algo muy lógico a decir y a razonar. Entonces, si estoy poniendo como ejemplo el universo, ¿cuánto más nosotros, simples hombres débiles y finitos, hermanos? Entonces nosotros necesitamos de Dios, o nuestras vidas necesitan estar en dependencia de la soberanía de Dios. Porque cuando hablamos de la soberanía de Dios, no estamos hablando como algo inherente a la providencia de Dios, porque Dios es Dios, Dios es soberano, Dios es quien provee para nuestras vidas. Entonces todo cuanto podamos mencionar acerca de los atributos o de las perfecciones de Dios, es por eso que todo depende de Dios en nuestras vidas. Entonces puede sonar muy lógico, sí. Puede sonar muy razonable, sí. Es una verdad, sí. ¿Y por qué lo menciono? Porque a veces queremos caminar fuera de la soberanía de Dios, pensando que si lo hacemos nosotros, que si somos nosotros los que edificamos, los que construimos para nuestra propia vida, para nuestra familia, para nuestro hogar, para nuestro trabajo, pensamos a veces que las cosas van a salir mejor, pero nos olvidamos que todo depende de ¿quién? Todo depende de Dios. Mis hermanos, ¿cuántas veces no hemos hecho planes para algo? ¿Cuántas veces? Mi hijo Jaciel ya sabe algo referente en cuanto a los planes, ¿verdad que sí, Jaciel? ¿Los planes qué? No sale. Ya hasta dice, papá, acuérdate que los planes nunca salen. Es mejor decir si el Señor quiere. Es mejor decir, como dice el proverbio, del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Y cuando entendemos esas cosas, es entender que estamos viviendo dentro de la soberanía de Dios. Ahora mencioné el cosmos, las estrellas, las constelaciones, pero ahora quiero mencionar ¿qué de aquellos personajes dentro de la Biblia que hicieron una hazaña o un milagro, por así decirlo, sin Dios? Por mencionar cantamos el cántico de Moisés. ¿Qué hubiera sido de Moisés parado frente al mar rojo sin la ayuda de Dios? Nada, mis hermanos. Ciertamente Dios le había dado una vara, pero hermano, ponte a pensar que era Dios, era el poder de Dios que estaba obrando en la vida de este hombre, que estaba usando esa simple vara para abrir el mar. No era él, no era la vara. ¿Quién era? Era el poder de Dios. Hermanos, ¿qué era David sin Dios al momento de enfrentar al gigante Goliat? Nada. No era nada, mis hermanos. Entonces no era ciertamente ese joven, era quien estaba con ese joven, era el poder de Dios, era Dios mismo, la soberanía, el poder de Dios obrando en la vida de ese joven para darle la victoria, para darle el triunfo sobre ese gigante llamado Goliat. ¿Cómo murió Goliat, mis hermanos? Una piedrita.
Le lanzaron una Es piedra. para que se despierten, ¿eh? Una piedrita. Lo tumbó con una piedra, pero dice la escritura que después con su misma espada de Goliat le cortó La cabeza. la cabeza. ¿A quién mencionamos más, hermano? Ahora que está de moda el arca que construyeron allá, creo en Estados Unidos, ¿verdad? Aún la hicieron como una tipo réplica y están yendo como a visitarla para más o menos imaginarse. A ver, hermanos, ¿qué hubiera sido de la fe de Noé al construir el arca sin la ayuda de Dios? Nada. Hermano, si yo fuera él, yo no hubiera hecho el intento por levantar un martillo y hacer caso a esas palabras. Construye un arca, no sé, hermanos, ¿quién cree eso? Pero es la fe que Dios produce en nosotros y la ayuda y el poder de Dios. ¿Qué hubiera sido de la calamidad de Job sin la ayuda de Dios, mis hermanos? Nada, tal vez Job hubiera muerto en sus tristezas y en su dolor, pero ¿quién estaba ahí para ayudarlo? Estaba Dios. Entonces puedes entender las primeras palabras que dice, si Jehová no edificare la casa, o en otra versión dice, es que todo depende de Dios, porque si no entendemos que todo depende de Dios, en vano, o por más que tú quieras hacer cosas, en vano trabajan, en vano hacen esfuerzos los que están intentando construirla. Amén. Sí, eso. Es en vano. En vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, dice, en vano vela la guardia. Entonces, la soberanía de Dios está implícitamente, ¿verdad? Y explícitamente en todo cuanto se mueve, hermanos, en el universo, aún hasta, si le entendiéramos literalmente, hasta en la construcción de una casa, o hasta alguien que está intentando guardar o velar por una ciudad. El pasaje sencillamente dice, es que todo está en dependencia de Dios. Y por más que tú intentes hacer, si no es Dios quien guarda, quien cuida, quien protege, quien provee, quien da, quien restaura, quien conforta, es por demás que tú quieras hacer todo lo que tú quieres hacer. 10 consejos para que mi autoestima suba, ¿verdad? Entonces, y olvidamos que todo depende de Dios, mis hermanos. Entonces es por demás que le agregues a ese decálogo otras 10 cosas, porque dice todo depende de Dios. Y todo lo que intentes hacer por ti mismo es en vano. Dice, en vano trabajan los que edifican la casa, los que intentan guardar, ¿qué? Una ciudad. Amén, mis hermanos. Ahora, entendiendo al punto donde quiero ser más enfático, a manera también de pregunta, ¿y qué de la casa? Fíjense bien, ¿y qué de la casa o de la ciudad que Dios no cuida o no edifica? ¿Qué hay de aquella casa, mis hermanos, o de aquella ciudad que Dios no edifica o que Dios no cuida? ¿Qué hay de aquella casa? ¿Qué hay de aquella casa? ¿Podrá la ciudad guardarse por sí mismo? ¿Acaso el hombre es más sabio que Dios para decir yo puedo hacer mejor las cosas que Dios? No, mis hermanos. Ahora fíjate en qué punto tan vulnerable ponemos a aquellos que intentan edificar la casa sin la ayuda y la dependencia de la soberanía de Dios. Amén, mis hermanos. Ahora, ¿en qué punto tan vulnerable nos vemos a veces nosotros, o ponemos a aquellos que intentamos guardar o cuidar una ciudad sin la ayuda de Dios? Amén, mis hermanos. Y quiero ser más enfático en este punto, porque podemos hablar por un momento acerca de la familia. Amén. Acerca de nuestro hogar, de lo que es una casa. O sea, una casa es esto, ¿sí me explico? Pero un hogar son los que componen una familia. Entonces quiero que entendamos en esta mañana de una manera muy sencilla en qué punto tan vulnerable nos encontramos cuando no entendemos que todo depende de Dios y queremos manejar nuestra familia según como nosotros creemos que nuestra familia va a funcionar. ¿Sabes qué es lo que ha llevado al fracaso a un gran número de familias? De hecho, voy a usar esta palabra que el gobierno usa mucho. ¿Sabes por qué el tejido social? ¿O sabes por qué el tejido como dicen, el tejido intrafamiliar o dentro de una familia está tan deteriorado? ¿Sabes por qué, hermano? ¿Por qué crees? Y decimos, no, es que el gobierno no dio parejo las pensiones. Pues porque luego sobre quien vamos es sobre el gobierno, ¿verdad? Hermanos, yo quiero que entendamos como hijos de Dios que en cierta manera el gobierno tiene que hacer su trabajo como gobierno. Amén, mis hermanos.
Pero la iglesia tiene que estar haciendo su trabajo como iglesia y la familia tiene que estar haciendo su trabajo como familia. Y lo primero que debemos hacer es vivir en dependencia de Dios, entender que todo depende de quién, De Dios. que todo depende de Dios, todo depende de la soberanía de Dios. Dicho de una manera más clara, todo depende, hermanos, del gobierno de Dios sobre nuestras vidas. Es claro entender, ¿verdad que sí, mis hermanos? Al menos yo lo percibo así. Por eso la pregunta que estoy formulando es: ¿qué de la casa? ¿Qué del hogar? ¿Qué de la familia? ¿Qué de nuestras vidas mismas? ¿Qué pasa con nosotros cuando no entendemos que todo depende de Dios y queremos cuidarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Espiritual, emocionalmente, cuando pensamos que nuestra economía va a depender de nosotros enteramente, mis hermanos, y no entendemos que todo depende de Dios. Hermanos, lo más seguro es que algo no bueno sucede en nuestras vidas. Yo por eso he dicho respecto al gobierno, hermanos, así el gobierno, fíjate bien, así el gobierno ponga un policía en cada casa, mis hermanos, las cosas no van a cambiar, no van a funcionar, a menos que entendamos nosotros como hijos de Dios que todo comienza dentro de ¿dónde? Del hogar. Del hogar. Y entendiendo primeramente que esa familia, nuestras familias, o hablando en general, aquellos que nos escuchan, que nuestra familia primeramente debe entender esto, que si Jehová no es quien edifica la casa, que si Dios no es quien gobierna la casa, en vano trabajan los que la edifican. Así Es claro, hermanos, es claro lo que está diciendo la palabra de Dios. Ahora fíjate lo que dice el número 2, dice, todavía añadiéndole, es por demás que os levantéis ¿de qué? De madrugada. Ahora, ¿por qué hice énfasis en un hogar y en una familia? Por las evidencias que el pasaje siguiente nos da. Dice, es por demás que te levantes de madrugada y que vayas tarde ¿a qué? A reposar y que comas pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Ahora, entendiendo, algunos dicen, es que siempre la Biblia debe de entenderse literalmente. Creo que en algún aspecto sí, pero tiene una aplicación espiritual para nuestras vidas. Amén, mis hermanos. Entonces, creo que esas dos cosas son muy importantes. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, el hombre de familia no entiende que primero se debe depender de Dios? ¿Qué pasa cuando nosotros como varones no entendemos que primeramente debemos de depender de Dios? Cuando no entendemos, ¿qué pensamos? Pensamos y decimos, ya sé que la única solución para que todo mejore en mi hogar es, pues no le hace que no pase tiempo con mis hijos, no le hace que no pase tiempo con mi esposa, es más, no le hace que esté tomando las decisiones que tome, pero lo que voy a hacer, según este pasaje, dice, es por demás es que os levantéis de madrugada. Entonces lo primero que se nos ocurre hacer es ser más diligentes, a veces en nuestro trabajo, ¿cierto o no? Y decimos, no, pues ya sabemos que, como luego dicen, pues nada cae del cielo, ¿verdad? Entonces lo que hay que hacer es de que, pues para salir de lo que estamos es trabajar. Entonces me levanto más de madrugada y llego tarde a reposar, ¿sí es así? Y voy a comer pan de dolores. No, mi hermano, lo que debes de entender es que debes de depender de Dios, porque aún así te vayas a las 4 de la mañana y regreses a las 8 de la noche, porque si no entiendes que dependes de Dios, el único pan que vas a comer es el pan de afán y de dolor. Porque dice la Escritura que la bendición de Jehová, o sea, todo lo que proviene de Dios, todo lo que proviene en dependencia de Dios, que es lo que enriquece. Y dice, y no añade tristeza con ella. Amén, mis hermanos. Fíjense lo que dice las siguientes palabras. Es algo que realmente yo no entendí, hermanos, ¿verdad? Porque yo conocía al Salmo, tal vez podía entender algunos otros pasajes, no entendía lo que a continuación sigue, pero es hasta que uno profundiza en las Escrituras que puede entender lo que la Biblia dice. Fíjense, lo voy a leer otra vez para poder entender la transición. Por demás es que te levantes de madrugada y que te vayas tarde a reposar y que comas pan de dolores o de afán y de sufrimiento. Dice, pues que a su amado dará Dios el sueño. Otras versiones lo explican de una manera más literal y sencilla, como la Biblia Dios habla hoy. Dice, mira, mientras tú estás afanándote
levantándote muy de mañana, aunque la diligencia no es pecado, mi hermano, pero lo que es pecado es el afán y la falta de fe en Dios. A eso me estoy refiriendo, mis hermanos, ¿ok? Para que no digan, bueno, ya le voy a entrar a la chamba a la 1 de la tarde. No estoy diciendo eso. Acuérdense que mi trabajo es exponer lo que dice la Biblia, pero también lo que no dice. La diligencia es buena y lo enseña Proverbios. Por demás es que te levantes de madrugada y vayas tarde a reposar, porque al final otras versiones dicen lo que vas a comer es pan de sufrimiento y pan de dolor, porque lo que tú estás haciendo lo estás haciendo en tus propias fuerzas. Y luego dice, pues que su amado dará ¿a quién? Dios el sueño. Y otras versiones lo dicen más claro. Y dice, mientras tú estás afanado y desconfiando en Dios y no entendiendo que todo depende de Dios, todo lo que tú estás buscando, Dios se los da a aquellos que Dios está confiado, que están confiando en Dios, y se los da de una manera muy, muy tranquila. ¿Alguna vez te has preguntado por qué llegan cosas a ti que tú ni te esperabas que te iban a llegar? Y dices, y otros están tanto que batallan para tenerlo, y dices, pues yo soy bendecido. Hermano, debemos entender que cuando el Señor tiene listo y preparado algo para nosotros, en algún momento va a llegar, hermanos. No quiero decir por eso que debemos de ser de alguna manera, ¿cómo lo diré para que se entienda? Algunos piensan que debemos ser obedientes a Dios para que Dios nos bendiga. No, mis hermanos, la obediencia es lo menos que es lo menos que podemos, que debemos hacer como hijos de Dios. No obedecemos para que Dios nos dé, no, la obediencia es algo natural en nosotros como hijos de Dios, pero lo que Dios tiene preparado para ti, lo del Señor lo va a dar en su momento, mi hermano. Eso es entender que todo depende de Dios, que todo depende de la soberanía de Dios, porque a experiencia propia, hermanos, cuando intentas conseguir algo por tus propias fuerzas y cuando llegas a tenerlo, ya sea cualquier cosa, hermano, queda un sinsabor en ti. Y a veces acarreó, como dice aquí, el pan de dolores. Fue una manera no grata para tu vida. Pero cuando lleguen las cosas de parte de Dios, en el momento en que Dios quiere dártelas, hermanos, te dices, no sé cómo llegó, pero llegó, ¿verdad? Hermanos, y no quiero decir que solamente Dios se muestra a través de darnos cosas. No, lo que estoy diciendo es que a cada momento dependemos de la soberanía de Dios. Hermanos, por ejemplo, en este momento vivimos por gracia, respiramos por gracia. Como alguna vez lo dije en algún lugar en una predicación, si nuestro corazón diera un sonido más fuerte, y la melodía de nuestro corazón sería gracia, por gracia. Entonces, el Señor es bueno, mis hermanos. Dios es bueno. Entonces, significa que lo que nos enseña el versículo 2 es que es en vano, hermanos. Es en vano y por demás, como dice esta misma palabra, es por demás y en vano todo lo que tú estés intentando hacer por ti mismo para obtener las cosas o querer edificar, no solamente tener cosas, sino edificar tu entorno. Y recuerda que estoy siendo más enfático en lo que se refiere a nuestras vidas. Amén, mis hermanos. Entonces, si nuestras vidas no son gobernadas y guiadas por Dios, simplemente lo que nos enseña el Salmo 27 en los primeros 2 versículos, todo es en vano. Todo es en vano. Todo es en vano. Todo es en vano. Yo sé que tú, hermano, al igual que yo, deseáramos cosas para nuestras vidas, ¿verdad? No han llegado porque no han llegado, mi hermano, ¿verdad? Pero mal haríamos hacer que llegaran por nuestros medios y por nuestras maneras. ¿Estás de acuerdo? Entonces, vivir en dependencia de Dios o vivir bajo la soberanía de Dios es decir, Señor, tú eres soberano, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. No hay margen de error. Dice la Escritura, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. No creo que Dios falle, hermanos. No creo que haya margen de error en ese pasaje. Entonces debemos confiar, ¿verdad? Porque hay maneras en las que pudiéramos hacer llegar las cosas a nosotros que a veces queremos. Pero es mejor esperar en Dios. Por fe, hermanos. Por fe. Porque cuando Dios obra y quiere, hermano, todo es añadido. Y no estoy hablando solamente de algo material, sino estoy
hablando en general, también lo que nuestra alma, nuestras vidas necesitan. Entonces dice que si Dios no es quien edifica la casa, que si Dios no es quien construye la casa, que si Dios no es quien vigila esta ciudad, es en vano el que la quiere construir y es en vano la guarda que la quiere vigilar. Por eso claramente las primeras palabras dicen: si Jehová no edificare la casa, es en vano, ¿verdad? Es en vano todo intento que se esté haciendo. A ver, mis hermanos, entonces, últimamente me he referido a los jóvenes de una manera más directa, porque sé que debemos estar al pendiente de ellos. Entonces, joven, este consejo es para ti, este consejo es para todos, pero debes entender que si en la ecuación de tu plan de vida quieres dejar a Dios fuera, dice este pasaje, es en vano lo que tú estás tratando de hacer por ti mismo. Por ti mismo. Amén. Entonces, es en vano, joven, lo que tú quieras intentar hacer por ti mismo. Necesitas entender que todo depende de Dios. ¿De quién depende todo, Isaías? Todo depende de Dios. ¿De quién depende todo, Jairo? Todo depende de Dios. A veces cuando hablo con mi hijo, con algún joven, pues van a crecer, mis hermanos. Están creciendo y alguna vez pues van a empezar a tomar decisiones, relacionarse con otras personas. Y recuerden que todo depende de Dios. Ora a Dios por las necesidades que tu vida tengan, y tratar de que tanto jóvenes y nosotros no nos adelantemos, ¿verdad? Dejemos que Dios obre en nuestras vidas. Segundo punto, mis hermanos, la soberanía de Dios en nuestra familia. Lo observaremos en el versículo 3, 4 y 5. Dice el versículo 3: he aquí, herencia de Jehová, ¿qué? Son los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre. ¿Por qué estoy hablando de la familia? Porque el Salmo mismo nos da como una nota melódica, o nos está diciendo por sí mismo nos está diciendo de qué habla. Entonces, si habla de una casa, no se refiere como algo que, una metáfora, algo, porque ya en el número 3 nos está hablando de quién, de los hijos. Amén. Entonces, entendemos que quiere hablarnos acerca de la organización de la familia, o de la bendición que Dios da a la familia. Dice: he aquí, herencia de ¿qué? De Jehová. Herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Ahora debemos entender, mis hermanos, que la familia, los hijos, son ¿qué? Una bendición. Y este pasaje claramente nos dice que son una ¿qué? Herencia de ¿quién? De Jehová. De Jehová, que son un regalo de Dios. Un regalo de Dios. Entonces, si son un regalo de parte de Dios, ¿cómo deberíamos apreciar y cuidar a nuestros hijos? ¿Cómo deberíamos hacerlo? De una manera muy dedicada, de una manera muy agradecida con Dios por habernos concedido estas bendiciones. Y eso implica, mis hermanos, ciertamente lo que acabo de decir, de vivir una vida muy dedicada a ellos en apreciación por lo que Dios nos ha regalado. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Lo voy a explicar de esta manera, como alguna vez lo dijo un pastor, uno de mis maestros. Vivimos en los tiempos, mis hermanos, donde como seres humanos apreciamos más las cosas, o amamos más las cosas que a las personas. Amén. Por ejemplo, las cosas, ¿para qué son? Las cosas son para usarse. ¿Y las personas para qué son? Nuestros hijos, ¿para qué Dios nos los dio? Para amarlos. Pero vivimos en un mundo tan distorsionado que hoy pensamos y actuamos al revés. Amamos las cosas y usamos ¿a quién? A las personas. Porque vivimos en un mundo tan distorsionado que ya no sabemos a veces qué es lo que hay que hacer. Pero la Biblia nos dice, padres de familia, que los hijos Dios nos los dio como una herencia, y que debemos de cuidarlos y amarlos en disciplina y amonestación del Señor. Amén. Pero eso implica nuevamente
regresando al punto número 1, que todo depende de quién. De Dios. Entonces, si como padre de familia yo no le pido sabiduría a Dios para guiar a mi hijo, es en vano los que quieren construir la casa. ¿Sí se entiende, mis hermanos? So, lo que necesitamos hacer, de acuerdo al consejo de Dios, es trabajar y en responsabilidad, según el rol que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, los que componemos en una familia, en dependencia de la soberanía de Dios. ¿Y esto cómo funciona? Por ejemplo, vea primero a los Corintios capítulo 16, versículo 13. No pierda el Salmo 127. Primera carta a los Corintios, versículo 16. Primera carta a los Corintios 16:13. ¿Ya lo tienen, hermanos? Ok. Dice así la palabra de Dios. Esto es para los varones, los cabezas de hogar. Mencionando este pasaje, dice: velad, estad firmes en la fe. Obviamente le estaba hablando a los varones de la iglesia que está en Corinto. Llega al versículo 3 y le dice: velad, estad firmes en ¿qué? Y portaos varonilmente. ¿Y qué? Y esforzaos. Muy bien. ¿Cuál es la responsabilidad que Dios pone sobre mí como cabeza de hogar? Que debo velar y que debo de estar ¿qué? Firme en la fe. ¿Y cómo debe ser mi conducta o mi comportamiento? Debo de portarme varonilmente. O sea, debo de portarme como el hombre que Dios me ha puesto en mi hogar. En mi hogar. Le digo a Jairo la otra vez: es que yo no tengo por qué pedirte para la crema que se ocupa en la casa, porque no es tu responsabilidad. Pero sí lo que te puedo decir es que asumas tu responsabilidad que te pertenece en la escuela. Y la responsabilidad de comprar la crema, ¿de quién es? Es mía. No es ni del vecino, ni de segundas, ni de terceras personas. Dicho de esa manera para que se entienda, porque como cabeza de mi hogar, debo de entender que Dios ha puesto sobre mí responsabilidades primarias para asumirlas dentro de mi hogar. Primero yo debo de entender que todo depende de quién. Que todo depende de Dios, y que me debo de portar varonilmente, o dicho de otra manera, que me debo de portar como un hombre dentro de mi hogar, para asumir las responsabilidades que mi alma necesita. Porque si yo soy flojo en mi vida espiritual, o sea, ¿cómo voy a guiar a mi esposa y a mis hijos? No se puede, ¿verdad que no? Porque si yo soy flojo en el ámbito laboral, ¿cómo voy a proveer para mi familia? Pero eso sí, bien puestote aquí cada 8 días para predicar. Por eso, si las familias no son fuertes, la iglesia no es fuerte. No hay coherencia en lo que pudiera yo decir o enseñar, ¿verdad que no, mis hermanos? Por eso debo de entender primeramente que para entender que mis hijos son una herencia, y la mejor manera de cuidarlos no es meterlos a una burbuja para que no les pase nada, sino la mejor manera de cuidarlos es enseñarles quién es Dios y qué ha hecho por nosotros. Debo de enseñárselos con la palabra de Dios y que ellos vean las evidencias en mi vida, porque lo que más arrastra a alguien es el ejemplo. Pues por eso yo debo de velar, de estar firme en la fe y portarme varonilmente. Debo de asumir mi responsabilidad en dependencia de la soberanía de Dios, porque si no las cosas no funcionarían. Recuerdo que una vez un hermano, él empezó a dar testimonio de que Dios le había llamado al ministerio. Es que yo sé que Dios me ha llamado al ministerio. Y empezó el hermano a trabajar, a tocar puertas, y le dijo a su esposa: es que yo estoy tan seguro que no hay nada más importante en esta vida que la obra de Dios. Y el hermano se desentendió del trabajo y dijo a la esposa: oye, sí está bien, o sea, Dios te llamó, yo te apoyo, pues échale ganas, pero es que necesitamos comer. Entonces él no entendió que para edificar algo necesitas primero estar en dependencia de quién. Entonces, ¿dónde acabó todo, mis hermanos? En divorcio.
en divorcio. No, hermano, es que mi esposo es bien espiritual. O sea, ahorita no le está dando el trabajo porque diario, desde que amanece hasta que anochece, está viendo predicaciones. No, mis hermanos, las cosas no son así. O sea, escucha predicaciones, estudia con diligencia la palabra de Dios, pero Dios nos ha puesto responsabilidades. Y nosotros somos quienes debemos de asumir esas responsabilidades. Queremos cambiar la manera en que se está viviendo, la manera en que el mundo está viviendo. Necesitamos comenzar por ahí, tomando nuestra responsabilidad. Sí, es claro esa parte, mi hermano. Entonces aquel hermano terminó en divorcio porque pues dijo que Dios lo había llamado, descuidó a su familia, se le olvidó que él tenía que alimentar, proveer, ¿verdad? Y el hermano pues terminó divorciado. Ahora, como alguien dijo una vez, o sea, a veces no todo lo bueno es bueno, mi hermano. ¿Sí me explico? Hay que ser equilibrados en todo lo que hacemos, ¿verdad? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, yo estaría predicando día y noche? ¿A quién estaría descuidando? Herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre. Necesitamos estar en dependencia de Dios, que Él nos ayude, ¿verdad? A acomodarnos en nuestros tiempos. Y eso a veces es complicado, pero eso implica estar siempre en dependencia de Dios. Necesito trabajar, necesito proveer, necesito tener fuerzas para mi esposa, necesito tener fuerzas para mi hijo. ¿Y me voy a quejar? No, es mi responsabilidad. Es mi responsabilidad, ¿verdad? Y nadie más lo debería de hacer. Amén, mis hermanos. Dice el Proverbios 14:1, la mujer sabia edifica su casa. Para que no vayamos al pasaje, yo sé que se lo sabe. La mujer sabia edifica ¿qué? Su casa, más con sus manos ¿qué? Necias. Más la mujer necia con sus manos la destruye. No, pastor, mi esposa anda bien espiritual, desde la mañana hasta la noche, puras predicaciones. Y llegué la casa no estaba recogida, la comida ya media hecha la comidita, pues sacó la maruchan con agua tibia, pero me dice que se aventó como 10 predicaciones en el día. No, mis hermanos, primero en dependencia de Dios, entender que todo depende de Dios y asumir los roles que el Señor nos ha dado a cada uno. ¿Sí se entiende claro, mis hermanos? O sea, cada uno de nosotros necesitamos asumir nuestra responsabilidad, el rol. Ahora, ¿qué pasa cuando el marido, el esposo no está? Cuando el esposo está, debe enseñar a instruir. Y cuando el esposo no está, ¿quién debe enseñar a instruir? La esposa. Algo bien sorprendente, hermanos, ¿verdad? Que le dice Pablo a Timoteo, fíjense bien, y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, ¿verdad? ¿Y quién se las había enseñado? Su mamá y su abuela. Su mamá y su abuela, su madre Eunice y su abuela Loida, ¿verdad? Su padre era griego, tenía otras creencias, pero dice que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Pues cuando el esposo no está, la esposa entra en función. No, es que mi trabajo nomás es hacer de comer y tender la cama. No. Herencia de Jehová son los hijos. Necesitamos asumir responsabilidades en la vida de ellos. Y luego a veces le decimos a los hijos, hijo, es que deja el celular. Y pues nos ven todo el día con el celular, hermano. O sea, ¿cómo enseñamos? O sea, ¿y cómo decimos? ¿Cómo instruimos? Las cosas no funcionan así. Y hacerlas de esa manera es intentar edificar la casa o guardar la ciudad a nuestra manera y no en dependencia de la soberanía de Dios y asumiendo los roles que a cada uno de nosotros nos corresponde. Entonces, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Y luego dice el 5, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, porque no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Lo más que deseamos, hermanos, es que nuestros hijos sean hombres y mujeres que honren y glorifiquen a Dios con sus vidas, ¿verdad? A veces yo he hablado con mis hijos, yo les digo, yo prefiero que tengan un trabajo muy secular. O sea, todos los trabajos son muy honestos y muy respetables, pero yo prefería que tuvieran un trabajo como
como alguno que le conocemos como muy normal o secular, a que fueran grandes profesionistas, ¿verdad? Hombres que ejercen una profesión, pero alejados de Dios. Porque debemos entender que lo primero es que todo está en dependencia, que todo está en dependencia de Dios. ¿Qué dice Efesios capítulo 6, versículo 1 al 3? Y ya estamos terminando el mensaje de esta mañana. 6:1-3. 6:1-3. Efesios 6:1 al 3. A ver, Jairo, con esa voz de poeta. Efesios 6:1-3. A 3, ¿verdad? 1 al 3. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Para que qué? Que vaya bien. No, es que yo quiero que me vaya bien. Honra a tus padres, honra a tu papá, honra a tu padre, honra a tu madre, para que te, ¿qué? Que te vaya bien. Imagínate un hogar, mis hermanos. Fíjate bien. Un hogar donde el hombre está portándose varonilmente, donde la esposa está esforzándose en dependencia de Dios por ser una mujer sabia, donde los jóvenes, ¿tú quieres que te vaya bien? ¿Tú quieres que te vaya bien? ¿Qué dice aquí? Obedece, honra a tus padres. ¿Sí dice así el pasaje? Y un hogar donde los hijos entienden claramente que alejados de Dios no van a hacer nada en sus vidas. ¿Qué va a ser de esa familia? Primero una familia que honra a Dios, y luego una familia que va a ser como un castillo dentro de la iglesia, que va a ayudar a sostener, ¿verdad, hermanos? ¿Sí queda claro lo que estoy diciendo? Es claro. Ahora, mis hermanos, yo considero que a veces me quedo muy corto en las explicaciones, pero algo muy impresionante es que la Biblia explica la misma que. Y a lo mejor no te diste cuenta, pero frente a tus ojos está una mejor explicación que la que te acabo de dar. En el Salmo 27 vemos a Dios diciendo: si tú intentas hacer todas las cosas por ti mismo y si no entiendes que todo depende de mí, o sea, es en vano lo que tú estás haciendo. Pero que hay aquellos que sí entienden que debemos portarnos varonilmente dependiendo de Dios, de aquella mujer que quiere ser sabia y de aquel hijo que quiere ser obediente a sus padres. Bueno, primeramente para honrar a Dios, y dice para que te vaya bien. ¿Sí me explico? Porque si Jairo ve en mí una conducta de alguien que se porta varonilmente, ¿cómo él va a llegar al matrimonio? Él se va a comportar. Por eso nuestro ejemplo es tan importante. Según como vivamos en nuestra familia, es la imagen que plasmamos en ellos para cuando lleguen a otra etapa de su vida. Pero tal vez no te diste cuenta, pero enfrente de tus ojos hay una mejor explicación de lo que tal vez yo acabo de decir, y nos plantea el panorama perfecto de una familia, un hogar que vive dentro del temor de Dios. Y ahí vamos a concluir en el Salmo 128. Por eso, mis hermanos, que nuestra oración sea que nuestra familia sea como la describe el Salmo 128, que nuestro hogar, nuestra vida, nuestro trabajo, que todo sea encomendado en las manos de Dios. Fíjate lo que dice, hermoso salmo: bienaventurado todo aquel. ¿Aquel quién? Que teme a Jehová. ¿Y que anda en dónde? Y que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, a diferencia de aquel que se levantaba de mañana y regresaba tarde, comía pan de dolores porque estaba buscando todo en sus propias fuerzas. A diferencia, aquí nos presenta a alguien que está poniendo toda su confianza en Dios, ¿verdad? Y Dios bendice su trabajo. Cuando comieres el trabajo de tus manos, ¿qué dice? Bienaventurado serás y te irá bien, porque la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Ahora, fíjense bien, para que no vean que las cosas me las saco de la manga, mis hermanos. Oren por mí para seguir estudiando la Biblia. Fíjense bien, ¿de quién habló primeramente? Si está hablando del hogar, ¿de quién habló? Del hombre, del que trabaja, ¿verdad? Y ahora fíjense bien, tu esposa
Yo creo que está hablando de una familia, o al menos que está hablando metafóricamente de otra cosa, que no creo. Dice, tu esposa será como parra o como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Una esposa que dice el varón, no, mi esposa es una bendición de Dios. Una mujer sabia que, como la que describe Proverbios 31, si no me equivoco. Tu esposa será como parra o vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Ahora fíjense bien, dice, tus hijos como plantas de olivos alrededor de ¿qué? De tu mesa. Yo creo que describe a la vid como una vid abundante, una vid bendecida. He aquí que así será bendito el hombre que ¿qué? Que teme a Que Jehová. teme a Jehová. Jehová te bendiga desde Sión y verás el bien de Jerusalén todos los días de tu vida y veas los hijos de tus hijos y la paz sobre Israel. Un hombre que se porta varonilmente, una mujer que vive en sabiduría y en sujeción a Dios, hijos obedeciendo a sus padres y juntos entendiendo que dependen y que todo comienza con el temor y la soberanía de Dios. Yo no sé tú, hermano, pero es la familia que yo le ruego a Dios que me ayude a que esta imagen se vea en mi familia. Un hombre que se está portando varonilmente, que no se queja de, ay, me toca que ir a trabajar. No, pues entonces si no voy yo, ¿quién? ¿Verdad? Es mi responsabilidad. Una esposa que estoy seguro que mientras esté en el trabajo, les va a decir, a ver, hijos, apaguen la tele, vamos a leer la Biblia. Y esto dice la palabra de Dios. Hijos que digan, ¿sabes qué? Disciplínate con esto, y que no estén ahí, como dicen, mostrando objeción por cada cosa que se les dice, porque los hijos ya hoy de todo respingan, como luego dicen, ¿no? Que si se da una orden, y como a veces les digo, oye, la orden es clara, sí, entonces, si es clara, ¿por qué contradices? Hijos que puedan decir, entiendo lo que me estás diciendo, papá, ok, queda claro. Estas son las reglas que tú me dices que hay que llevar. Todo con el fin de entender que todo depende de Dios. Porque si no es así, termino citando el mismo Salmo 27. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Amén, mis hermanos, puesto de pie, por favor.